Bien, ya podemos empezar. En la clase pasada habíamos terminado con testing de caja negra, con árboles de especificación. Habíamos definido lo que era de vuelta el testing de caja blanca y habíamos empezado a ver técnicas de testing de caja blanca. Técnicas donde el diseño del caso de test se hace de alguna manera teniendo conocimiento de la implementación del objeto de test. Habíamos presentado la primera técnica que vimos fue la de testing de flujo de control usando un grafo de flujo de control. Habíamos planteado este ejemplo y las reglas para crear el grafo. Sobre esa técnica de flujo de control planteamos los criterios de cubrimiento siguiendo un orden de más sencillo a más complejo, peor a mejor. Y presentamos al final lo que era la evaluación y ejecución simbólica, donde se hace un análisis que busca ser más general que simplemente la ejecución con ciertos datos de entrada. Acá lo que queremos explotar es la ventaja del razonamiento general. Para una computadora ese bloque de código lo que hace es leer dos enteros y generar una salida y listo. Nosotros somos los que entendemos qué es lo que realmente está pasando. Esa es la semántica de la operación. Si yo cambio la implementación, de vuelta para la computadora entran 2, sale 1. Nosotros entendemos que hay una relación entre lo que entra y lo que sale. Y esto lo podemos usar para hacer testing. Porque hasta ahora lo que estábamos planteando como testing es decir, bueno, yo tengo una función f que quiero saber si funciona bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y elijo un dato de mi conjunto T, lo pruebo con f y comparo lo esperado con lo observado. Y lo que nosotros hacemos es decir, exagerando mucho, bueno, si funcionó para 2, va a funcionar para todos. ¿Está bien? Que eso está bien. En algunas situaciones está bien y es razonable hacerlo. El tema es, si nosotros pudiésemos hacer ese planteo de forma más general, sería mejor. Si yo logro decir, bueno, quiero saber si fx funciona bien. En vez de probar con un número, si yo pruebo con un símbolo, n, y el resultado obtengo que es de la forma n por 2 elevado al cubo, y efectivamente eso es lo que tiene que hacer la función, en vez de estar probando para un número en particular 2, estoy probando para todos los números. ¿Sí? Estoy haciendo un testing más general que me da más seguridad. Y eso es en parte lo que aporta la evaluación y la ejecución simbólica. ¿Sí? Lograr hacer las cosas más generales. A partir de ese análisis, como habíamos visto antes, yo puedo ver, por ejemplo, que en este caso la salida siempre va a ser un número positivo. Entonces puedo decir con seguridad, sin necesidad de probar con ciertos números en particular, que siempre se va a verificar la postcondición. ¿Sí? Y eso lo hago porque mentalmente estoy haciendo una evaluación y una ejecución simbólica. ¿Está? Lo vamos a usar, o lo vamos a ubicar, en muchos casos, relacionado con los grafos de flujo de control o los grafos en general. Porque hasta ahora siempre nosotros lo que decimos es, bueno, hay que recorrer el camino 1, 3, 7, 21, 48. Y siempre dejamos pendiente de decir, bueno, hay que buscar los datos para hacer eso. Más que nada lo hicimos con los testing de caja negra. Cuando hacíamos los testing de caja negra, no sé, tabla de decisión. Hay que testear si la tarjeta es real, si la compra es fuera del país y está dentro de los límites. Ese es el caso de test, pero cuando yo lo quiero instanciar, necesito tener datos. Necesito hacer una compra con una tarjeta en un lugar geográfico en particular. Eso venimos dejando para después, no lo venimos resolviendo. Que en caja negra no es tan difícil de resolver. En caja blanca, que tenemos que recorrer ciertos caminos en particular, buscar los datos que realmente fuerzan ese camino puede no ser trivial. Y ahí ejecución simbólica nos va a ayudar. Por ejemplo, imaginen o vean este código. Los datos de entrada son 3, X, Y A. En el medio yo tengo un if. ¿Sí? Como esto es ejecución, yo tengo que ejecutar esto. ¿Sí? Si yo ejecuto esto,
en algún punto tengo que ir o por el then o por el else. No puedo ir por los dos, no puedo analizar los dos. Vamos a ejecutar uno. Lo que implica que en algún punto tenemos que tomar una decisión. Si yo quisiera ejecutar este bloque de código por el else, entonces yo necesito decidir que x tiene que ser mayor a. Que x no tiene que ser mayor a, perdón. Tengo que ir por el else. ¿Sí? Si yo ejecuto esa línea de código, imaginen que x, y y a arrancan con símbolos. X mayúscula, y mayúscula, a mayúscula. ¿Está bien? A en ningún momento se modifica. Por lo tanto, a termina con el mismo símbolo con el que entra. Y, que arranca con el símbolo i, en el else se le asigna x más 3. ¿Sí? Pero x, que arrancó con el símbolo x, al principio se le asignó i más 2. ¿Está bien? Entonces, x, el símbolo x mayúscula se perdió. Ahora la variable x lo que contiene es el símbolo i más 2. ¿Me siguen? Cuando yo vengo al else, ¿qué estoy diciendo? La variable x, que es símbolo i más 2, le estoy sumando 3. Por lo tanto, la variable i ahora tiene el símbolo de i más 5. ¿Me siguen? Bien, y por último x, que es el que más cambios sufre, x arranca con el símbolo de i más 2. ¿Está bien? Acá. Después, acá, a x se le asigna x más a más i. Las variables. A nunca cambió, sigue siendo el símbolo a. Y dijimos que es el símbolo de i más 5. Y x, ¿qué es? El símbolo de i más 2. O sea que estoy sumando dos símbolos i más 5 más 2 más a. Lo que estoy haciendo es 2 por i más a más 7. ¿Está bien? Esta solución, esta ejecución simbólica que hacemos, está condicionada a que x sea menor o igual a. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ejecutar el camino que va por el else, yo necesito ingresar un x como símbolo que sea menor o igual al símbolo de a. Y el resultado de eso va a tener esta forma. ¿Está? ¿Lo siguen eso? Bien. ¿Cómo lo vamos a usar? Van a quedar quedan dos papers en la página web. Uno es sobre ejecución simbólica, que presenta una revisión general del estado de las herramientas de ejecución simbólica hoy en día, que está bueno. Vamos a cubrir ese último paso con ejecución simbólica. Esa parte que decimos, bueno, hay que recorrer este camino, busquemos los datos y no lo estábamos resolviendo, ejecución simbólica va a cubrir ese bache. ¿Sí? Hasta ahora, lo que estábamos diciendo con las técnicas de cubrimiento de caja blanca es, bueno, hay que recorrer el camino 1, 2, 3, 4, 7, 8, 4, 9. Bien. Con esa información, ¿qué es lo que nos va a decir la ejecución simbólica? Y mirá, necesitas buscar un dato de entrada A que sea múltiplo de 5, mayor a 35, pero menor a 100. Esa es la salida que nos va a dar ejecución simbólica. Y recién ahí podemos ir a buscar el número en particular, que va a tener que verificar algún tipo de condición. Pero al verificar esa condición, nos aseguramos el camino que estamos buscando. ¿Está bien? Desde el vamos les aclaro que hay herramientas para hacer esto. Pero está bueno un par de veces hacerlo a mano para entender cuál es la idea en general. Bien, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hace un sistema todo esto? Primero vamos a definir una variable, ¿sí? Una variable que va a ser booleana, la PC, la path condition. La PC va a representar una condición booleana, ¿sí? Que en cualquier punto de la ejecución se va a verificar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en la línea 33, el PC va a tener una condición booleana, vamos a ver cómo se arma, que si yo logro hacer esa condición booleana verdad, entonces me aseguro que llego a la instrucción 37. ¿Está bien? Esa condición booleana puede ser extremadamente compleja, puede ser muy sencilla. ¿Sí? Esa condición booleana va a estar formada por símbolos. ¿Sí? Esos símbolos van a estar asociados a los datos de entrada. ¿Está bien? De vuelta, como les decía antes. Por ahí lo que va a decir la condición booleana es, mira, para el símbolo de x tenés que tener un valor menor a 100, múltiplo de 5 mayor a 35.
verificar esa condición booleana, yo te aseguro que llegas a la línea 37. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo vamos a ir armando esto? Esto se trabaja con tablas. Al principio de la ejecución de un programa, todas mis variables arrancan indefinidas. No tienen asignado ningún valor, que en este caso valor es símbolo. El PC arranca en verdadero. ¿Sí? Si yo leo una variable, ¿sí?, lo que vamos a hacer es asociarle un símbolo nuevo a esa variable. El PC no se cambia. Fíjense de antemano, el PC me va a estar indicando la condición booleana que tengo que verificar para llegar a cierta instrucción. Si mi bloque de código es lineal, ¿sí?, si yo no tengo ningún if, ningún while, nada que me abra caminos, el PC siempre va a ser true. ¿Está bien? Porque no hay que tomar ninguna decisión, no hagas nada, o sea, nada específico y vas a llegar a cubrir todo el código. El PC va a empezar a cambiar cuando tengamos que tomar decisiones, ¿sí? Entonces, cuando leo, asigno un símbolo nuevo a la variable, el PC no se modifica. En este caso, por ejemplo, arranca todo indefinido la variable, PC en verdadero, leo la variable X, le asigno un símbolo a la variable X, el PC no se modifica. ¿Qué pasa si tengo expresiones? Si yo tengo una expresión del tipo a X le asigno algo con P y Q, lo que voy a hacer es operar a nivel de símbolos, como hicimos en el ejemplo anterior. P y Q van a ser probablemente dos variables que también tienen símbolos asociados. Entonces voy a operar como opera la expresión con esos símbolos. Obviamente, como estoy trabajando con símbolos, no voy a llegar a un resultado del tipo 8. Me quedará del tipo P más Q. P por Q, en este caso es valor absoluto de un símbolo o algo más complejo, pero siempre voy a operar con símbolos. Puedo llegar a tener valores específicos, porque si la expresión es P menos Q y las dos tienen el mismo valor, el mismo símbolo, eso me da 0 y voy a seguir con 0, no hay problema con eso. Fíjense que en este caso, de vuelta, obviamente el PC no se modifica porque no se toma ninguna decisión. Tengo dos variables, X y P, perdón, ahí me quedó mal definido al principio. Las dos arrancan indefinidos, el PC en verdadero. Leo X, leo P. A X le asigno un símbolo, a P le asigno otro símbolo. A X le asigno el valor absoluto de P, P es el símbolo A, entonces a X le asigno el valor absoluto de A. ¿Sí? Estamos haciendo la ejecución simbólica. Y ahora sí empiezan a aparecer las consultas, las condiciones, ¿sí?, los caminos que se pueden armar. Si yo tengo un if, por ejemplo, donde tengo una condición booleana, lo primero que voy a hacer es evaluar esa condición booleana con símbolos. Lo más probable es que en esa condición haya variables, voy a reemplazar las variables por los símbolos y voy a evaluar la condición booleana. Puede llegar a pasar que en la evaluación llegue a verdadero o llegue a falso. ¿Sí? ¿Qué interpreto de eso? Si yo en la evaluación por símbolos ya estoy llegando al verdadero o ya estoy llegando al falso, lo que estoy demostrando es que esa condición siempre evalúa o por verdadero o por falso. ¿Sí? Porque si a nivel de símbolos ya se verifica, no importa el número que yo le meta, eso siempre va a evaluar por verdadero o falso. ¿Sí? Si fuese ese el caso, listo. Evalúo por verdadero, sigo el camino, evalúo por falso, sigo el camino. ¿Sí? Si no es el caso, y es lo que debería ser lo normal, si yo no puedo evaluar por verdadero o falso, voy a terminar con esa condición booleana escrita con símbolos. La puedo llegar a minimizar lo más que pueda, pero van a terminar siendo símbolos. En ese punto es donde tengo que tomar una decisión. ¿Sí? De vuelta, porque esto es una ejecución. Entonces, si esta condición booleana, por ejemplo, no sé si hay un ejemplo. Si esta condición booleana es símbolo A mayor a símbolo B, lo que yo voy a tener que hacer es decidir cómo queremos seguir ejecutando. Seguimos por el then, seguimos por el else. La decisión que tomemos es lo que vamos a reflejar en el PC.
¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo digo, quiero ejecutar esto por el den y es A mayor a B, entonces el PC ahora va a ser lo que tenía el PC antes y A mayor a B. ¿Está bien? Porque de vuelta, lo que está reflejando el PC es, mirá, si vos querés llegar al den, tenés que hacer todo lo que decía el PC antes más que A sea mayor a B. En cambio, si yo digo, estoy con A mayor a B, que es la consulta del if, y quiero ir al else, yo necesito que eso sea falso. Por lo tanto, lo que voy a reflejar en el PC es que A tiene que ser menor o igual a B. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora lo vamos a empezar a ver más por escrito. Por ejemplo, tomamos este programa. XP son las variables. En la línea 5 a la variable X le asigno el símbolo Q. En la línea 6 a la variable P le asigno el símbolo A. En la línea 7 a P le asigno el valor absoluto de P. Perdón. Entonces P pasa a ser el valor absoluto de A. ¿Sí? Y después en la línea 8 a X le asigno P. Entonces a X le asigno P, P tiene el símbolo valor absoluto de A, X toma el símbolo valor absoluto de A. ¿Sí? Obviamente, como esto es en secuencia, el PC nunca cambia. Llego al if, el if pregunta si X es mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y reemplazo la variable por el símbolo. El símbolo de X es valor absoluto de A. Valor absoluto de A siempre va a ser mayor o igual a 0, por lo tanto esta condición siempre evalúa por 0. ¿Sí? No necesito actualizar el PC ahí. ¿Está bien? ¿Qué pasa si cambio el código? ¿Sí? Ahora tengo, leo XP, a X le asigno P, pregunto si X es mayor o igual a 10 y después pregunto si Y es mayor a 0. Hasta la línea 7 venimos parecido, X tiene el símbolo A, P tiene el símbolo A, P quedó como estaba. En la línea 8 tengo que tomar una decisión. Yo quiero evaluar por verdadero. X es mayor o igual a 10. X es el símbolo A. Entonces, si yo reemplazo en la condición, eso no evalúa ni por verdadero o falso. Tengo simplemente A mayor o igual a 10. Como yo quiero que esto evalúe por verdadero, lo que hago es al PC decir, bueno, el PC es todo lo que era el PC antes, que ahora es true nada más, y A mayor o igual a 10. ¿Está bien? Cada vez que nosotros incorporemos algo al PC, lo que vamos a intentar es minimizar esa expresión booleana. ¿Sí? En este caso, como tengo verdadero y algo, me va a quedar solamente este algo. ¿Sí? Por lo tanto, esto me queda, después de pasar la línea 8, como X tiene el símbolo A, P tiene el símbolo A, y el PC es A mayor o igual a 10. Eso lo que me está diciendo es, vos ponele un número a A, tal que verifique esta condición y yo te aseguro que vas a llegar a la línea 9. ¿Está? Llegamos a la línea 10, el I tiene que ser mayor a 0. Bien, sí, perdón, lo que decía antes, nosotros tenemos que decidir ahí evaluar por verdadero. No me acuerdo si esto sigue, perdón, sí. ¿Qué pasa en la línea 10? En la línea 10 tengo que el PC es A mayor o igual a 10, lo de antes, los símbolos siguen siendo A para las dos variables. Si yo ahora quiero que el if de la línea 10 evalúe por verdadero, necesito que P sea mayor a 0. ¿Está bien? P es el símbolo A. Tengo que A es mayor a 0 y lo incorporo al PC con un AND. ¿Está bien? Y de vuelta intento minimizar. ¿Cuál es el análisis que puedo hacer acá? Acá tengo un AND entre dos partes, A mayor o igual a 10 y A mayor a 0. Obviamente la más fuerte de las dos es A mayor o igual a 10, entonces me quedo con eso. ¿Está bien? De vuelta, ingresa un valor para A, que verifique esta condición, yo te aseguro que llegas a la línea 11. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Es largo. Paciencia. Es el único que vamos a hacer completo. Este programa tiene un while. ¿Está bien? Tengo un bloque de código de asignaciones, un while y después una salida.
yo puedo hacer o haría el grafo de flujo de control, que me quedaría de esta forma. Sobre esto yo aplicaría un criterio de cubrimiento, que podría ser, para hacerlo lo más sencillo posible, cubrimiento de comandos. Visito todos los nodos. Para visitar todos los nodos en este grafo en particular, el camino que tengo que seguir es ese: 4, 8, 9, 8, 12, 14. Con una sola vuelta del ciclo while y después salgo, tengo criterio de cubrimiento de comandos cubierto. Ahora a mí lo que me interesa es buscar datos que efectivamente me hagan hacer esa vueltita. Y ahí es donde aparece ejecución simbólica. Bien, ¿qué tenemos acá? Las variables son 4: x, y, quote y rem. El PC arranca en verdadero, las variables arrancan indefinidas. Hasta la línea 7, para simplificarlo, lo que hicimos fue asignarle valores, símbolos, excepto en este caso que estamos teniendo un número, así que asignamos el número a cada una de las variables, ¿sí? Me quedó que x tiene el símbolo x, y tiene el símbolo y, quote tiene 0 y rem tiene x, símbolo x, porque lo estoy asignando acá. Bien, llegamos al while. Nuestro criterio de cubrimiento nos pide una vuelta del while. Eso significa que esta condición booleana se tiene que verificar. En la línea 7 tenemos esto, en la línea 8 tenemos estos símbolos, y como yo quiero que esto sea verdadero, reemplazo la condición booleana rem por x y por el símbolo y. Lo primero que hago es analizar si esto ya de por sí deriva en verdadero o falso, que no es el caso, así que tomo la decisión de continuar haciendo que esto sea verdadero y por eso actualizo el PC. ¿Sí? Bien, hacemos una vuelta del ciclo while, quote se incrementa en 1, queda ahí como está. En la línea 10 a rem le resto i, fíjense que rem tenía el símbolo x, ¿sí? Le resto i con el símbolo y, entonces me queda que rem es x menos i. ¿Está bien? No cambió nada más. Vuelvo a evaluar la condición del ciclo while. Ahora quiero que esto sea falso. Para hacer que esto sea falso, yo necesito que rem mayor o igual a i sea falso. Fíjense que hasta ahora el PC era x mayor o igual a y. ¿Sí? Ahora le agrego con un AND que rem, la variable rem, no sea mayor o igual a y. Eso significa que agrego el not y la condición booleana reemplazando por los símbolos que tengo ahora en las variables. Rem ahora tiene x menos y. E y sigue siendo el símbolo y. ¿Está? ¿Qué es lo que pasó acá? Fíjense, x menos y mayor o igual a y, el y pasó sumando, me queda que x es mayor o igual a 2y. ¿Sí? Yo tengo un AND entre x mayor o igual a y no x mayor o igual a 2y. Si yo aplico la negación, me queda que x tiene que ser mayor o igual a y x tiene que ser menor a 2y. ¿Queda claro eso? ¿Sí? El resto de las cosas quedaron como están. De vuelta, yo estoy haciendo esto porque yo estoy decidiendo que esta condición en este momento tiene que evaluar por falso. ¿Sí? Y después lo que resta, fíjense que no modifica ninguna variable, así que eso no lo considero. ¿Cuál es el resultado del PC? El PC termina diciendo que x mayor a y x menor a 2 por y. Si yo encuentro valores de x y de y que verifiquen esa condición booleana, yo me estoy asegurando que este bloque de código dé una sola vuelta en el ciclo while. ¿Sí? 5 y 3 verifican la condición booleana. Entonces con 5 y con 3 yo me aseguro este comportamiento que a mí me asegura cubrimiento de comandos. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Hay un montón de herramientas. En la práctica, si no me equivoco, van a usar JPF para Java para hacer ejecución simbólica. Mucho de lo que es test informal se basa en ejecución simbólica. ¿Está? De vuelta, lo que se aprovecha es la regla general. Si yo puedo hacer un análisis más general, puedo derivar conclusiones generales y eso a mí me puede llegar a ayudar a asegurar más cosas. ¿Está bien? Bien. Entonces, este es el proceso.
Si yo quiero hacer testing de caja blanca, tengo que seleccionar el criterio de cubrimiento. Después, buscar el conjunto de caminos que satisfaga ese criterio de cubrimiento. Una vez que tengo los caminos, hago ejecución simbólica para obtener los PCs correspondientes a cada camino. Una vez que tengo los PCs, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar datos que satisfagan esos PCs. Y una vez que tengo los datos, ahí recién es cuando puedo ir a ejecutar los casos de test. ¿Está? ¿Sí? Bien. Cuando uno trabaja con grafo de flujo de control, hay técnicas que favorecen detectar ciertos tipos de errores. En el caso del grafo de flujo de control, lo que más que nada se está buscando es este tipo de cosas. Caminos no ejecutables, condiciones que provocan la ejecución de ciertos caminos siempre, la relación entre la entrada y la salida, la relación entre los mismos datos de entrada. Y bueno, lo que vimos recién, buscar generar datos para ciertos caminos en particular. Sin embargo, no es la única técnica de caja blanca. Hay otras. Y la pregunta podría ser, bueno, si hay otras, ¿por qué existen? ¿Qué es lo que no podemos hacer o cuál es la contra de trabajar con grafo de flujo de control? Y la contra la puedo empezar a ejemplificar con este caso. Grafo de flujo de control hace un análisis a nivel de todo el programa. ¿Sí? Yo analizo el programa y el flujo de control del programa y me manejo a través de eso. El programa son las variables, básicamente. Lo que hace a un programa son las variables que contiene y todo lo que yo hago con las variables. Yo podría tener un grafo de flujo de control muy complejo, como puede ser ese. Refleja un programa que es complejo. En particular, hay una variable x que aparece ahí, que se usa en ese lugar. ¿Sí? Todo ese ciclo que aparece ahí está x involucrada por todos lados. En el resto del grafo, x no se usa. ¿Está bien? Si yo hago un testing por grafo de flujo de control, yo trato todo el grafo como una gran cosa. ¿Sí? Entonces, x quizás sea fundamental y muy importante al programa. ¿Sí? A tal punto que quizás yo debería dedicarle más testing a cosas que pasan relacionadas con la variable x. Y los lugares donde x no aparece, por ahí no son tan importantes, son casi triviales. ¿Qué es lo que ocurre? Con la técnica de grafo de flujo de control, yo voy a tratar esta zona y esta zona como iguales. Entonces, quizás yo quisiera, mira, quiero dedicarme más a esta parte porque es más importante y después quiero irme de acá lo más rápido posible. Eso, con grafo de flujo de control, no lo puedo hacer. ¿Está bien? No se prioriza de esa manera, se trata todo de forma igual. En cambio, análisis de flujo de datos va a priorizar las variables. ¿Está bien? Con análisis de flujo de datos, que es similar a lo que vimos con análisis estático, con análisis de flujo de datos vamos a hacer un testing basado en un grafo de flujo de control, pero orientado a las variables, no al grafo completo. ¿Está bien? Entonces vamos a poder testear a partir de variables, y si hay variables que creo que tienen más prioridad que otras, eso lo puedo controlar. Cuando vimos en técnicas estáticas análisis, habíamos visto esta idea de los ciclos de vida de las variables y que podíamos definir en función de cómo se usaba una variable si se estaba usando bien o se estaba usando mal. Cuando veíamos los D, U, K, el cosito de la ñ, ¿se acuerdan de eso? Bien, esto es lo mismo, pero lo vamos a usar para ejecutar, lo vamos a usar para armar caminos. Y esto se hace con lo que se llama el grafo de definición y uso, o el defuse. Parecido a lo que habíamos visto antes, una variable puede estar en tres situaciones. Le podemos estar asociándole un valor, podemos estar usándola como parte de un cálculo, podemos estar usándola como parte de una decisión. ¿Sí? Fíjense que, a diferencia de lo que vimos antes cuando hablábamos de uso, el uso era tanto para cálculo como para decisión. Y teníamos la parte de destrucción. Acá destrucción no aparece y la parte de uso se separa en dos. Uso para cálculo, uso para toma de decisiones. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la definición de una variable, esto lo vamos a llamar el def de x. ¿Sí? Cuando hablamos del uso computacional para hacer una cuenta, vamos a estar hablando del CUse de x.
Y cuando hablamos del uso para hacer una consulta, vamos a hablar del puse de x. ¿Sí? Entonces, para una variable x tenemos el def para su definición, cuse para su uso para cálculo y el puse en su uso para tomar decisiones, ya sea en un if o en un while. ¿Está bien? Bien. Vamos a armar un grafo de flujo, va a ser casi como un grafo de flujo de control. Este es lo que se conoce como el grafo diffuse. De vuelta, vamos a armar bloques de código, las decisiones me van a mí a bifurcar los arcos. Vamos a analizar el flujo de datos que se hace a través de las variables a través del programa. Como vimos antes, esto no es relevante y sí hay que hacer definiciones. Así que encaremos definiciones. Los GIFs son lo más. Al momento de hablar del def y el cuse, los vamos a definir tanto locales como globales. ¿Sí? Piensen que ahora estamos hablando a nivel de un grafo, donde hay nodos. ¿Está bien? El cuse, ¿sí?, el uso de cálculo de una variable x, va a ser global en un nodo y si solo si no hay una definición de x que proceda al uso de cálculo dentro de ese mismo nodo. Acá lo que estamos diciendo es, yo tengo un nodo, ese nodo es un bloque de código. Dentro de ese bloque de código hay un cuse de una variable x. ¿Sí? Bien. Si dentro de ese bloque de código, sin salirme del nodo, si miro para arriba, si no encuentro una def de x, si no encuentro una definición dentro de ese mismo bloque de código, entonces decimos que este cuse es global. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos usando para hacer un cálculo una variable en este nodo que sí o sí fue definida en otro nodo. Por eso se llama global. ¿Está bien? Si efectivamente dentro del nodo, antes del cuse, tengo una definición de esa variable, decimos que el cuse es local. En este nodo estoy usando una variable para hacer cuentas que fue definida en este mismo nodo. ¿Está? Sea una variable x, una variable del programa, un camino en este grafo, ¿sí?, que va desde i a j, que no contiene una definición de x entre los nodos n1 y nm, ¿sí?, que no contiene una definición, decimos que es un camino libre de definición para x entre i y j. ¿Sí? Yo tengo un camino, ¿sí?, entre dos nodos, y en ese camino no me aparece una definición de x, decimos que es un camino libre de definición. ¿Está bien? Para x. Todo acá es en función de variables. ¿Está? Lo mismo lo puedo hacer hasta un arco. ¿Sí? Si yo digo que hay un camino que va desde i hasta el arco jk y no tengo una definición de x en ese camino, decimos que hay un camino libre de definición desde el nodo i hasta el arco jk. ¿Está? Una definición, ¿sí?, de una variable x en un nodo i va a ser global si y solo si es la última definición de x que ocurre en el bloque asociado con i, ¿sí?, y existe un camino libre de definición para x desde i a cualquier nodo con un cuse de x o un arco con un puse de x. ¿Sí? Leo la definición, la paso al castellano. ¿Qué estamos diciendo acá? Una definición de x va a ser global en un nodo. El nodo es un bloque de código si es la última definición que aparece. Es decir, a partir de esa definición de x para abajo dentro del nodo no hay otra definición más. Primera condición. Y además, alguien por fuera de ese nodo usa esa variable. Por eso pide que haya un camino libre de definición de x desde i hasta otro nodo u otro arco. ¿Sí? Entonces yo tengo un nodo que tiene una definición de x y es la última definición que aparece dentro de ese nodo. Si yo encuentro un camino hacia el uso de cálculo de esa variable x o un camino hacia un arco que toma una decisión usando x y en el medio nadie define x, entonces el uso de cálculo que hago acá o el uso de consulta que hago acá es usando la variable x que definí acá. ¿Sí? Hay un vínculo entre estos lugares.
Y esa es una definición global. ¿Sí? Si yo defino la variable pero no la uso, no me interesa. No es una definición global. Si yo defino la variable acá, la uso acá, pero acá aparece otra definición, entonces no es un camino libre de definición. Este no es una definición global. Probablemente sea esta que aparece acá en el medio. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien. Una definición de x va a ser local a un nodo si solo si hay un CUse de x en el nodo i y no existe otro def de x entre el anterior y el CUse. Es decir, de vuelta, una definición va a ser local si yo defino y la uso en el mismo nodo. Si una definición no es local ni global, estoy definiendo una variable que jamás se usa. Y eso es un problema. Dentro de este grafo que vamos a armar, se diferencia, vamos a identificar un nodo de comienzo, que es el start, que no le llega a ningún arco, salen arcos. Y podemos llegar a tener varios nodos de salida, que son los exit, a los cuales van a llegar arcos, no va a salir ningún arco. Un camino de definición, libre de definición para x, desde el nodo start hasta un CUse de x, es un problema, porque estamos usando una variable que nadie define. ¿Está bien? ¿Qué análisis vamos a hacer de este tipo de grafos? Cada vez que nosotros tengamos un CUse o un PUse de una variable x, vamos a asumir que existe un camino desde el start hasta ese uso, ya sea de cálculo o de consulta, que incluye una definición de x. ¿Sí? Si no, de vuelta, estamos usando variables que no estamos definiendo. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Porque vamos a seguir con varias definiciones. Tomando como base este grafo y tomando i como un nodo del grafo, vamos a hacer más definiciones. Para cada nodo del grafo vamos a tener el def de i. El def de i es el conjunto de variables que tiene una definición global en i. ¿Sí? Eso es conjunto de variables que se definen en ese nodo y se usan por fuera de ese nodo. Para cada nodo vamos a tener el CUse de ese nodo. Va a ser el conjunto de variables que tienen un CUse global en i. Van a ser todas las variables que se usan en ese nodo para hacer cálculos y son definidas en un nodo anterior. ¿Sí? Y el equivalente para arcos con el PUse. ¿Sí? Todas las variables que se usan para hacer consultas, tomar decisiones en este arco y son definidas en un nodo anterior. ¿Está? A partir de esto vamos a empezar a armar de vuelta tablas con conjuntos. En este grafo yo lo que tengo es, leo dos variables, tengo un if, verdadero para acá, falso para acá, leo una variable, tengo otro if, verdadero para acá, falso para acá, y después salgo con un bloque de código. Ese. A partir de las definiciones que nosotros armamos, podemos para cada nodo calcular su CUse y su def. ¿Sí? Entonces, veamos esto. En el nodo 1 no se hace ningún cálculo. El CUse es vacío. Se definen dos variables, x e y. Fíjense que son definiciones globales. Estas. Las x e y que se definen acá se están usando en otro nodo más adelante. En el nodo 2 no se usa nada para cálculo, no se define nada. En el nodo 3 estamos usando i para hacer un cálculo y estamos definiendo POW. En el nodo 4 estamos usando i, estamos definiendo POW. Nodo 5 no usamos nada para hacer cálculo, estamos definiendo z. Nodo 6, nada para cálculo, nada para definiciones. Nodo 7, fíjense que estamos usando para cálculo POW y z, x. Y estamos usando para definición z y POW. Nodo 8, uso para cálculo z y POW, defino z. Nodo 9, uso para cálculo z y no defino absolutamente nada. ¿Sí?
Me faltan los PUs, que van a ser los arcos. De 2 a 3, que es este, uso I. De 2 a 4 uso I. De 6 a 8 uso POW. De 6 a 7 uso POW. ¿Sí? Hasta acá esto va. Todavía no dijimos cómo vamos a usar esto para testing. Va a aparecer en algún momento. ¿Pero esto queda claro? Bien. ¿Cómo vamos a usar efectivamente esto para testing? Esta idea de definición, PUs y CUs globales o definidos para un nodo, como mostraba antes en un ejemplo, lo que hace es vincular nodos. ¿Sí? Si yo tengo un nodo acá que estoy definiendo una variable, que la estoy usando en este nodo de acá, yo lo que voy a buscar es generar caminos que cubran estos dos. ¿Sí? De vuelta, si la variable que uso acá está definida acá, yo necesito un camino que pase por la definición y vaya hasta su uso. ¿Está bien? Puedo llegar a tener variables que se usan para un cálculo que están definidas en más de un lugar. Porque por ahí depende si fui por el then o por el else, es por donde definí la variable que estoy usando acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a enfatizar? Y va a haber un cubrimiento que me va a decir, fíjate que de pasar una vez por acá y otra vez por acá. ¿Está bien? Esas son el tipo de cosas que vamos a hacer con esta técnica. Siempre enfocado en las variables. Bien, seguimos. Sea X una variable e Y un nodo del grafo. ¿Sí? Tal que X pertenece al def de Y. Si X pertenece al def de Y, X es una variable que se define en el nodo Y y se usa en otro nodo. ¿Está? El DCU de X en Y van a ser todos los nodos J, ¿sí? Tal que X pertenece al CUs de J y hay un camino libre de definición desde Y hasta J. Entonces, el DCU de una variable en un nodo van a ser todos aquellos nodos que usan esta variable X para hacer una cuenta y hay un camino libre de definición desde ahí hacia ese nodo. ¿Está bien? Entonces, el DCU de una variable en un nodo me va a decir, che, estos son los nodos que te están usando a vos, X, para hacer una cuenta. ¿Está bien? Y el DPU de una variable en un nodo es el equivalente, pero para la toma de decisiones. ¿Sí? Van a ser todos aquellos arcos, que usen a X para tomar una decisión y sea la X definida en este nodo Y. ¿Está? Entonces, volviendo a este ejemplo, yo puedo calcular los DCU y los DPU de cada nodo con sus def. Por ejemplo, en el nodo 1 definíamos dos variables, X e Y. Entonces yo puedo hacer el DCU de X en 1 y el DCU de Y en 1. La variable X, que está acá definida en el nodo 1, se usa recién para hacer una cuenta en el nodo 7. ¿Está bien? Entonces, el DCU de X en 1 va a ser 7. Ahí estamos vinculando esos dos nodos. La variable X nunca se usa para tomar decisiones, por lo tanto esto queda vacío. La Y, que se define en 1, ¿sí? Esta de acá, se usa para hacer cuentas en 3, 4 y 7. ¿Está bien? Se usa para tomar decisiones en 2, 3 y 2, 4. El POW, que se define en 3, se usa para hacer cuentas en 7 y en 8. ¿Sí? El POW y se usa para tomar decisiones en los arcos 6, 7 y 6, 8. El POW, que se define en 4, se usa también para hacer cuentas en 7 y en 8. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el caso donde una misma variable, definida en dos lugares distintos, se usan en los mismos lugares para hacer cuentas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fui por diferentes caminos. Y así puedo seguir completando los DCU. El Z, que se define en 5 y en 7, el de 5 se usa en 7 y en 8, y el de 7 se usa solamente en 8. El POW, que se define en 7, se usa en 8, y el Z, que se define en 8, se usa en 9. ¿Está bien?
sea P un conjunto de caminos completos, ¿sí? Para el grafo para el grafo de definición y uso. P decimos que es ejecutable si cada camino contenido en P es recorrido al ejecutar el programa asociado para un conjunto de datos de entrada. ¿Sí? Entonces son caminos completos que nosotros podemos ejecutar. ¿Cuáles son los criterios de cubrimiento para esos caminos? Y ahora vamos a empezar a verlos. P es el conjunto de caminos. El primer criterio de cubrimiento se llama todos los nodos. P satisface este criterio si todo nodo en G está incluido en P. Es decir, visito todos los nodos. Fíjense que acá, este va a ser el más débil de todos, no estoy haciendo un análisis por variables. Es simplemente visitar todos los nodos. Es básicamente el criterio de cubrimiento de comandos. Todos los arcos va a ser P satisface este criterio si todo arco en G está incluido en P. Visito todos los arcos. ¿Sí? Hasta acá venimos igual al que veníamos antes. Y ahora empieza a cambiar. El siguiente criterio es todas las definiciones. P, conjunto de caminos, satisface este criterio si para cada nodo I en G y cada variable X en la definición de ese nodo I, P incluye un camino libre de definición para X desde I hasta algún elemento del DCU o el DPU. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos probando todas las definiciones de las variables. ¿Está bien? Acá lo que estamos diciendo es, mi conjunto de caminos va a satisfacer este criterio de cubrimiento si para cada definición global de una variable la estás usando esa variable. O usala para hacer una cuenta o usala para tomar una decisión, pero usala. Eso es lo que dice este criterio de cubrimiento. Por eso dice, tenemos que, para cada nodo I en G y cada variable en la definición global de ese nodo, P incluye un camino libre de definición para X desde I hasta algún elemento del DCU o el DPU. ¿Sí? Para cada variable definida la usamos, aunque sea una vez. ¿Está bien? Ese es el all def. All P use o todos los usos P va a ser que P, mi conjunto de caminos, va a satisfacer este criterio si para cada nodo I que está en G y cada variable con una definición global en I, P incluye un camino libre de definición para X desde I hasta todos los elementos del DPU. ¿Sí? En la anterior, all def, nosotros probábamos todas las definiciones por lo menos una vez, ya sea o por uso de cálculo o por uso de decisión. En este criterio vamos a probar todas las definiciones con todos sus usos de consultas. ¿Sí? Fíjense que acá estamos yendo para cada definición global a todos los nodos, todos los arcos, perdón, en el DPU de I en X. ¿Sí? Entonces, para cada variable probamos todas las veces que se usa para tomar una decisión. Potencialmente, el DPU puede ser un conjunto vacío, que lo vimos en el ejemplo anterior. En ese caso no hay nada para probar. ¿Sí? El siguiente criterio es todos los usos de cálculo, algunos usos de decisiones. El conjunto P va a satisfacer este criterio si para cada nodo I en G y cada variable X que pertenece al def de I en X, P incluye algún camino libre de definición para X desde I a todos los elementos del DCU. Si el DCU está vacío, entonces por lo menos hay algún uso de P-use. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo es, para cada variable que tiene una definición global, a C visita todos sus usos de cálculos. ¿Sí? Si el DCU es vacío, entonces por lo menos visita un uso de consulta. ¿Está bien? Este es equivalente, pero al revés. Para cada variable en una definición global, visita todos sus usos de consultas. Si nadie la usa para hacer consultas, entonces por lo menos usala para hacer alguna cuenta. ¿Está? Y all uses va a ser la unión de los anteriores. Para cada definición global de una variable, visita todos sus usos de cálculos y todos sus usos de consultas. ¿Está bien?
Hay un par más. Esta, por ejemplo, va a ser todos los caminos libres de definición sin ciclos. ¿Está bien? Esto se aclara porque los ciclos pueden llegar a generar varios problemas acá. ¿Sí? O sea, los ciclos me pueden meter en un ciclo infinito. Y la última es todos los caminos, P satisface este criterio, se incluye cada camino completo en G. O sea, esto es casi como el testing exhaustivo. Y obviamente los ciclos pueden hacer que esto sea imposible. Estos criterios que vimos tienen una relación de inclusión, ¿sí? El más débil de todos es todos los nodos. Todos los arcos, como habíamos visto antes, si yo visito todos los arcos, estoy visitando todos los nodos. Entonces, si yo logro satisfacer todos los arcos, estoy satisfaciendo todos los nodos. Todos los p-uses, si yo visito todos los usos de consultas de una variable, voy a estar visitando todos los arcos. Por lo tanto, voy a estar visitando todos los nodos. Acá se da esta situación. Obviamente, si yo verifico el criterio de todos los usos, voy a estar verificando estos dos al mismo tiempo. Estos dos eran los parciales. Todos los usos de cálculos, si es vacío algún uso de consulta, o todas las consultas, si es vacío algún uso de cálculo. ¿Sí? Cualquiera de estos dos hace todas las definiciones. Porque todas las definiciones lo que decía es, para cada definición global, usa esa variable, ya sea con una cuenta o con una consulta. Y después, obviamente, todos los que tengan que ver con caminos están haciendo un all uses. ¿Está? ¿Sí? Se identifican dos tipos de errores en general, los errores de dominio y los errores computacionales. Los errores de dominio son haber entendido mal el problema, que están relacionados con los flujos de control. Errores computacionales son el problema está bien entendido, pero se hace alguna cuenta mal. Estos criterios que vimos, de alguna manera, favorecen la detección de ciertos tipos de errores. Aquellos criterios en donde se favorezca el tema de la toma de decisión, los que son los p-uses, van a ser más propensos a encontrar errores de dominio. ¿Sí? Aquellos que busquen el uso de la parte de los cálculos van a ser más propensos a detectar errores de cómputos. ¿Sí? All uses y todos los caminos obviamente van a encontrar todos. ¿Está? A partir de esto es que empezamos a definir cómo vamos a testear, ¿sí? En función de cuál de estos criterios queremos probar. No siempre vamos a aplicar estos criterios para todas las variables. Por ahí en un problema o en un programa en particular hay variables que son más importantes que otras. Hay una variable que es temporal, hay una i que la uso en un for nada más. No me interesa testear eso. Puedo centrarme en otras variables y armar los casos de test en función de esas variables. Se sigue respetando esta estructura. Seleccionar criterio de cubrimiento, buscar los caminos, con los caminos hacer ejecución simbólica, con los PC seleccionar los datos y recién ahí poder ejecutar. ¿Sí? Es bastante más complejo este tipo de criterio de cubrimiento, pero a ser más fino, al tener más granularidad, controlo más a qué le dedico más tiempo en el testing. ¿Sí? Y eso está bueno. Van a tener un par de ejercicios en la práctica para hacer esto a mano. Y nada más por hoy. Entonces, seguimos con caja blanca. Vimos evaluación y ejecución simbólica, el potencial que tenía el análisis general que podíamos hacer, vimos cómo hacerlo, hicimos a mano y vimos que es bastante complicado, la estructura general de lo que vamos a hacer, el problema que tenía el grafo de flujo de control, que analizaba todo con el mismo peso y para mí me interesa especificar más a nivel de variables, y vimos flujo de datos, cómo nos permitía hacer eso. Así que con eso terminamos por hoy.